Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro canal. Es una bendición para mí poder llegar a su hogar para compartir la palabra del Señor. Y hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión que tiene como título Recetas para una vida mejor. ¿Quién no quiere o no desea tener un buen futuro o que los días que vienen sean mejores a los que hemos vivido en este tiempo y antes? Yo creo que no hay una persona que no quiera tener un futuro mejor. Y cuando leí este pasaje me acordé que hace muchos años atrás, cuando mi esposo y yo éramos muy jovencitos y recién conocimos al Señor, teníamos una costumbre que nos ayudó mucho en aquellos primeros días de creyentes, que era elegir un pasaje bíblico o un versículo por la mañana, antes de que mi esposo se vaya a trabajar. Elegíamos un versículo y nos proponíamos ese día, él en su trabajo, yo me quedaba en ese momento cuidando a los chicos en la casa, eh, estudiarlo de memoria, aprender ese versículo de memoria, y cuando llegaba el final del día, en una especie de juego, nos tomábamos un examen a ver si habíamos logrado aprendernos el versículo que nos habíamos propuesto en la mañana. Fue una experiencia que trajo mucha edificación a nuestra vida. Después avanzamos un poquito más y el versículo que aprendíamos cada día era el versículo clave de cada libro de la Biblia, ¿no? Teníamos una Biblia de estudio, una Biblia Thompson, esas que son grandotas, y en esa Biblia uno puede buscar en las últimas hojas el versículo clave de cada libro de la Biblia. Entonces avanzamos estudiando de memoria el versículo clave de cada libro de la Biblia, el versículo clave de Génesis, de Éxodo, Levítico, y así de todos los libros de la Biblia. Y qué bendición es no solamente leer la palabra, sino también aquellos pasajes que traen luz a nuestra vida, memorizarlos, saber los versículos, esos que han marcado nuestra vida, porque la palabra de Dios en nuestro interior es el depósito que el Espíritu Santo de Dios usa para recordarnos cuando nosotros atravesamos los momentos difíciles en la vida. Él nos trae a memoria la palabra de Dios que ya nosotros incorporamos a través de nuestra lectura, a través de nuestro aprendizaje. Y hoy me acordaba de eso cuando estaba preparando este mensaje, y de esa experiencia nació esta reflexión que voy a compartir con ustedes hoy. Recetas para un futuro mejor, recetas para una vida mejor, como usted quiera llamarlo. Con esta experiencia aprendimos que cuanto más tengamos de la palabra de Dios en nuestro interior, más fuerza vamos a tener para atravesar los desiertos de la vida. Así que los animo a leer la palabra de Dios, a memorizarla, también si usted puede agilizar su mente recordando la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12, dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Y ahí comienza el pasaje que vamos a hoy tener como base para nuestra reflexión. Dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala.
En este versículo encontramos nosotros lo que sería una receta que dio el apóstol Pedro, escritor de esta carta, a los cristianos de su época. Y no solamente a los cristianos de su época, sino también para todos nosotros los que creemos en el Señor y servimos al Señor. ¿Cómo tener días mejores? ¿Cómo tener una vida mejor? ¿Cómo tener un futuro mejor? Y el apóstol Pedro, justamente el discípulo impulsivo de Jesús, aquel que en varias oportunidades su lengua o sus palabras lo habían puesto en aprietos, porque como él era una persona, por lo que nos deja ver la Biblia, impulsiva, un leche hervida, como podemos decir ahora, muchas veces sus palabras lo pusieron en un lugar incómodo. Por eso nos podemos dar cuenta que era una persona que rápidamente se exaltaba y decía aquello que se le venía a la mente. Ahora el apóstol Pedro, ya en sus años de vejez, dicen los eruditos de la Biblia que posiblemente esta carta la escribió en el año 69 después de Cristo. Ya el apóstol Pedro tendría unos 30 años de ministerio, 30 años de servir al Señor, de seguir a Jesús, de enseñar en las iglesias, de plantar iglesias. Estos son sus sabios consejos para los cristianos de todos los tiempos. Si ustedes quieren tener días buenos, si quieren tener días mejores, si quieren tener un futuro mejor, y les da una lista. En primer lugar, Pedro dice, refrenen su lengua del mal. ¿Cuántos problemas causa el hablar con rapidez sin pensar en lo que vamos a decir? ¿Cuántos matrimonios sufren crisis porque dicen todo lo que sienten sin procesarlo, sin pensarlo? ¿Cuántas familias tienen problemas porque dicen todo lo que piensan sin importar el efecto de sus palabras, el efecto de lo que van a decir sobre otros? Por eso el consejo del apóstol Pedro para tener un futuro mejor, dice él, refrene su lengua del mal. Cuando nosotros vamos a hablar, sobre todo cuando vamos a hablar en días de presión, en horas de presión, en momentos donde nos sentimos presionados, enojados, tensionados, emocionalmente convulsionados, debiéramos tomarnos un momento para pensar y antes de hablar respondernos algunas preguntas en nuestro interior. ¿Qué es lo que digo? Esa sería una pregunta. ¿Qué es lo que digo? ¿Por qué lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cuándo lo digo? ¿Por qué debiéramos hacernos esas preguntas? Porque no es lo mismo hablarle a un compañero de trabajo que a nuestro papá o a nuestra mamá. No es lo mismo hablarle a un amigo de la escuela que hablarle a nuestro jefe en el trabajo. Por eso debiéramos nosotros refrenar nuestra lengua del mal. Y antes de hablar, pensar, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Por qué se lo digo? Si tan solamente nosotros reflexionáramos y nos hiciéramos estas preguntas antes de hablar, estaríamos cumpliendo con este consejo, estaríamos siguiendo al pie de la letra el consejo del apóstol Pablo de refrenar nuestra lengua del mal. El segundo consejo que dio el apóstol Pedro, dije el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, él dijo, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La palabra engaño viene de una raíz de la palabra rama, que significa traición o astucia. Y dice la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 17, dando el Señor un mandamiento para el pueblo de Israel, Él dijo, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, la palabra del Señor dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto.
como ya os hemos dicho y testificado. La palabra del Señor nos exhorta en muchas oportunidades a desechar de nosotros la palabra de engaño. No debemos engañarnos entre nosotros, no debemos actuar con los demás con astucia, porque de esta manera no estaremos haciendo caso a los consejos del apóstol Pedro de cumplir con las recetas para tener una vida mejor. En primer lugar, refrenar nuestra lengua del mal. Antes de decir algo, pensar en esas preguntas. ¿A quién se lo digo? ¿Por qué se lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? En segundo lugar, refrenar nuestros labios del engaño, porque la palabra del Señor también dice que el hombre engañador irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Siempre que sembremos engaños, astucias, traiciones, tarde que temprano, eso es lo que vamos a cosechar. Una anécdota acerca de una zorra y un águila ilustra muy bien esta enseñanza. Dice la anécdota que esta zorra y el águila habían decidido ser muy amigas. Entonces la zorra hizo su lugar para sus zorruelos a los pies de un gran árbol. Y en la copa de ese árbol, en las alturas, el águila hizo un nido para ella y para sus aguiluchos. Pero en cierto momento, la zorra salió a buscar alimento para sus pequeños zorritos y el águila, viendo que sus pollitos tenían mucha hambre, bajó a toda velocidad y tomó uno de los zorritos, se lo llevó de alimento para su nido. Cuando volvió, la zorra se dio cuenta que el águila había traicionado la amistad y se quedó pensando desde abajo, ¿cómo voy a hacer para poder vengarme de el águila si el águila vive en las alturas? El tiempo pasó y la zorra quedó con su amargura, con su resentimiento, con su deseo de vengarse de esa amiga que la había traicionado. Pero un día el águila, buscando alimentos, bajó a un lugar que era una especie de matadero y no se dio cuenta que se llevó vísceras que tenían restos de brasas encendidas y las llevó hacia su nido. Cuando esto pasó, el nido se encendió y el águila perdió todos los pollitos, todos los aguiluchos que tenía en su nidito. En un solo instante perdió todo su nido. Esta enseñanza nos muestra, o esta anécdota nos muestra, que cuando actuamos nosotros de una manera que pretendemos traicionar a otros, con engaños hacia otros, tarde que temprano vamos a tener esa recompensa. Por eso el apóstol Pedro nos enseña, si quieren tener una vida buena, en primer lugar, guarden su boca del mal, refrenen su boca del mal, apártense del engaño, no obre intentando engañar a otros con astucias, tramando planes escondidos, porque hay una ley divina que nadie, ninguno de nosotros puede anular. Y esta ley divina dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero yo sé que usted quiere tener buenos días, quiere tener un futuro mejor. Así que vamos a hacerle caso al apóstol Pedro en refrenar nuestra lengua, en que nuestros labios no se den al engaño. Y también el apóstol Pedro dice, apártese del mal y haga el bien. Y esto no es una sugerencia que el apóstol Pedro le está dando a la iglesia, es una exhortación, es una orden. Él les está diciendo, si quieren ver días buenos, apártense del mal. El Espíritu Santo de Dios está con el pueblo de Dios justamente para guiarnos y Él nos muestra
qué es lo bueno y qué es lo malo. Él nos guía, nos prende en nuestro interior una luz cuando estamos haciendo algo que no nos conviene. Recibamos el consejo del apóstol Pedro, apartémonos del mal. Es malo ser del mal carácter, ser impulsivo, es malo ser violento, es malo ceder a los vicios, claro que es malo. El apóstol Pedro nos dice a todos nosotros: ¿querés ver días buenos? Apartate de lo malo, desechá lo malo. Nos exhorta a dejar lo malo si queremos tener días buenos. También en el cuarto punto, el cuarto consejo que da el apóstol Pedro en esta palabra, dice: busque la paz y sígala. La paz interior es el resultado de que hemos sido reconciliados con Dios por la fe. La paz interior es el resultado de que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Él ha pagado un precio muy alto en la cruz, y la Biblia dice en el libro de Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesús. Él pagó el precio para que nosotros tengamos paz en nuestro interior. Pero el consejo del apóstol para nosotros tener días mejores, para tener un futuro mejor, es que no solamente nosotros busquemos la paz, sino que la cuidemos, que la guardemos. Dice la palabra del Señor: busque la paz y sígala. Depende de nosotros vivir en paz. La Biblia nos enseña que mientras dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Si queremos tener días mejores, un futuro mejor, no solamente debemos buscar estar en paz con Dios, sino también tenemos que seguir la paz, tenemos que decidir vivir en paz. Hay personas que están tan acostumbradas a las contiendas, a las peleas, que si no hay peleas, si no hay discusiones, si no hay entredichos, parece que algo les está faltando. No estamos entonces siguiendo el consejo del apóstol Pedro en la palabra de Dios, que dice: busca la paz y síguela. Es mucho más importante tener paz en el hogar que tener siempre la razón. Pero hay gente que piensa que no es así, que es mejor tener la razón. Quiero tener la razón en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, y lo único que produce es contienda, es pelea, es disensiones. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere para los días que vienen días malos. Queremos días buenos. Queremos tener un futuro mejor, que nuestros días que vienen sean mejores de los que hemos vivido antes. Entonces pongamos por obra la palabra del Señor a través del apóstol Pedro. Cuidemos lo que hablamos, despojémonos del engaño, sigamos la paz, busquemos la paz y sigámosla, y apartémonos en este tiempo. Es un llamado a usar nuestra voluntad, la que hace el apóstol Pedro. Apártense del mal y sigan el bien. Y de esta manera el Señor nos promete a través del apóstol que nuestros días serán mucho mejores en el futuro que los días que vivimos en el pasado. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por seguirnos, gracias por ser parte de la comunidad de YouTube. No te olvides de suscribirte y también de dejarnos tus comentarios, también sugerirnos qué temas te gustaría que hablemos, porque estamos desde este lado para servirte y para compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.